vamos a hacer la presentación de uno de los autores que más hemos estado esperando en esta feria. Los que nos están escuchando por allá atrás, acérquense a esta presentación. Vamos a presentar una de las dos novedades que nos trae José Ovejero a la FILU 2018. La novela La Seducción es una novedad editada por Galaxia Gutenberg, en la que podemos encontrar muchos de los temas que a los que les interesa y los que no conocen la obra de José Ovejero podrán encontrar. Y ahora, platicando justo antes de subir a este escenario, poniéndonos de acuerdo en la estrategia de cómo presentarles esta novela, estábamos de acuerdo José y yo en que regularmente hay muchas presentaciones, y ustedes serán testigos o recordarán algún caso en la que de repente aparecen unos señores o unas señoras en un escenario que se ponen a hablar sobre reflexiones muy rebuscadas de la novela o del cuento, pareciendo que dan por sentado que los que están allá abajo leyendo saben de qué se trata para empezar el libro. Entonces vamos a empezar por el principio, a principiar por el inicio, y le voy a pedir a José que nos cuente un poco, de manera muy general, de qué va La Seducción. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias a Dan por acompañarme aquí en Jalapa, en la FILU. Bueno, pues podemos empezar por ahí, por qué es La Seducción. Es una novela que publiqué en España hará ahora año y medio, 2 años, y que continúa, aunque es también muy distinta, luego podemos hablar de ello, una, digamos, de las tendencias de mi literatura. Hay, yo creo que 2 grandes tendencias. Una es a un tipo de literatura menos realista, más, vamos a decir, más disparatada, si quieren, más excesiva. Y luego hay otro tipo de literatura más contenida, más intimista, más psicológica. Y por eso decía que continúa un poco la vena de una novela anterior, que es La Invención del Amor, pero si en La Invención del Amor se hablaba, como el título más o menos viene a decir, sobre todo de temas amorosos, en La Seducción, a pesar del título, no hay nada o muy poco que tenga que ver con el amor, es más bien una novela sobre la violencia. Y si en La Invención del Amor estaba escribiendo, pienso yo, sobre todo sobre la imaginación y la capacidad de la imaginación para construirnos, muy brevemente les explico qué quiero decir con eso. Cuando nos enamoramos, nos imaginamos al otro, más bien lo inventamos, porque a menudo no lo conocemos, nos inventamos para el otro, para seducirlo, y a partir de ese juego, que es fundamentalmente imaginativo, pues a partir de esa invención es cuando empezamos a vivir, cuando empezamos a experimentar emociones de verdad en nuestra realidad cotidiana. Bueno, pues en La Seducción existe también esa invención, existe la invención del otro, pero no para enamorarse, sino para odiarlo, que es algo que hacemos todos con mucha frecuencia. Nos imaginamos a un otro que es distinto de nosotros, como es distinto de nosotros, desconfiamos de él, desconfiamos de sus intenciones, qué querrá, si tiene un color distinto de mi piel, si viene de una región que no me gusta, si es pongamos ahora por ejemplo, ya que es un otro bastante habitual en los últimos años, si es alguien que viene de los países árabes, será un yihadista. Empezamos a hacer una construcción intelectual del otro y a partir de esa construcción intelectual empezamos a odiarlo y a imaginar la violencia contra él. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado, a mí desde luego sí, de ir, por ejemplo, en el autobús y ver a alguien que, por lo que sea, me da la impresión de que puede ser alguien agresivo. Y al cabo de 2 minutos estoy imaginando cómo le parto la madre, como dicen aquí, cómo le agredo yo mismo. Y si te paras un momento a pensarlo, dices, bueno, pero ¿qué te ha hecho este pobre hombre? Pues bueno, pues lo que ha hecho este pobre hombre es que ha generado esa reacción un poco como de miedo instintivo, y a partir de ahí yo genero una agresión hacia él. Bueno, pues en La Seducción más o menos va de eso, de una situación en la que, ahora podemos hablar un poquito más de ella si quieres, en la que un individuo empieza a imaginar una situación de violencia
que lo va arrastrando a ser parte de esa situación de violencia. Exactamente, y algo me parece que es muy interesante, o una lectura que se puede hacer muy interesante de la novela, es que los dos protagonistas, un hombre de edad mediana y un hombre bastante joven iniciándose en la vida adulta, son de cierta forma unos marginados. Es decir, el hombre mayor, que es un escritor de éxito, está como harto de este éxito, del mundillo, del mundillo literario y los intereses y las mezquindades que hay en él. Y el hombre joven, el muchacho, ha vivido en una familia con bastantes problemas y ha crecido un poco como al margen, como en la derrota, como en la pérdida. Es decir, los dos personajes protagonistas de La seducción están como al margen, están hartos de la vida, no encuentran su lugar en el mundo y en la sociedad en la que viven. Y curiosamente o paradójicamente, y esto me parece que es algo que está muy presente en la obra de José en general, es que no se redimen o buscan redimirse a través de cosas que calificaríamos como buenas, como el amor, como la solidaridad, como la construcción, digamos, para ponerlo en términos más abstractos, sino contrario a eso, con una especie de destrucción. Es decir, le suceden a ambos personajes situaciones que no voy a contar para no adelantar cosas y no arruinarles la novela, que los ponen en situaciones, le suceden cosas en la vida que los ponen en situaciones de violencia. Y al verse inmersos en este mundo de violencias, como parece que empiezan a redimirse, a buscarse nuevamente la vida, y eso lo contextualizaría, en, como ya lo decías, en nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Es decir, donde ahora reina lo políticamente correcto, donde todos parece que estamos encasillados y limitados por algunos valores que creemos universalmente válidos y que fácilmente, si nos ponemos a pensar, no serán del todo válidos o no abarcarán todos los intereses y la diversidad de personas que somos. La violencia, por paradójico que sea, la crueldad, que eso es como el tema, uno de los temas muy presentes en tu obra, es una forma en la que estos personajes se redimen. Y a lo que quiero llegar es precisamente a la llamada por ti Ética de la Crueldad, que es un libro que publicaste en la colección de ensayos de Anagrama, donde hablas de la crueldad y de la ética de la crueldad como una forma de reinvención, ¿no? Sí, es verdad que en esta novela, ahora llego a la ética de la crueldad, hay dos personajes fundamentales. Uno es un hombre escritor de 50 y tantos años, de éxito, pero no tanto. De éxito, pero en realidad de capa caída. Lo que pasa es que su vanidad no le permite reconocerlo, pero en realidad si no se siente tan a gusto también es porque el éxito ya está desapareciendo. Y luego un chico joven que quiere ser escritor y que es quien embarca a este señor ya más mayor a una aventura de violencia. Y como decías, en esa violencia hay una especie de redención, o más bien de recuperación de la intensidad de estar vivo. Yo creo que a muchos les sucede o nos sucede que, bueno, que entramos en ciertas rutinas, en cierta cotidianidad, que empezamos a echar de menos la pasión, y las pasiones son de muy distintos tipos. En La invención del amor precisamente hablaba de alguien que se inventa una aventura imposible para poder recuperar la pasión, y aquí lo que se inventa este escritor es una aventura que él no sabe que es imposible, pero en la que le están engañando. No les voy a dar más datos. También porque echa de menos estar más vivo, y eso significa, curiosamente, ser más capaz de escribir. Ser capaz de escribir a partir de la experiencia, del entusiasmo, del odio, da igual, pero de algo intenso. Entonces, esta novela, como casi toda mi obra, se relaciona con eso que yo llamé la ética de la crueldad en un ensayo publicado en Anagrama en el 2012. Entonces, en la ética de la crueldad hablaba de cómo la literatura, el arte, tiende a veces a ser cruel,
Y cuando digo cruel no me refiero solo a mostrar violencias explícitas, sangre, torturas, etcétera, sino también a ser cruel en un sentido psicológico, a quitarnos nuestras esperanzas, a desengañarnos en nuestros prejuicios, a atacar nuestras convicciones, y que ese arte tiene un sentido, y digo, y por eso el título, La ética de la crueldad, tiene un sentido moral. Tiene un sentido moral porque obligarnos a reconocer la verdad, obligarnos a derribar nuestras mentiras, es la única posibilidad también de imaginar un cambio. Entonces, a partir de ese deseo del cambio, de la transformación del individuo, de lo social, etcétera, es desde donde podríamos estar hablando de un tipo de ética. Y esa ética de la crueldad y estos personajes, estos dos protagonistas de la seducción, serían inexplicables o perderían mucho del sentido de la potencia que tiene esta novela si no estuvieran en el contexto en el que están, que es un contexto palpable. Parece que estos dos personajes responden o podrían ser como el resultado o casos típicos de ciudadanos del primer mundo, aunque ese sea un tema en el que nuestro país no se escape, o del llamado o aparente primer mundo, en el que el bienestar social por el que se trabajó durante muchos años parece haber fracasado, ¿no? Es decir, estos dos personajes viven en un contexto histórico más o menos general de la crisis reciente en España y participan de cierta forma en esta realidad, son el resultado de esta realidad, y entonces creo que podría o me aventuraría a decir que estos dos hombres son muchísimos hombres y mujeres que están ahí afuera y que viven en este fracaso, digamos, del primer mundo, ¿no? Sí, yo creo que en todas mis novelas, antes les decía que hay una corriente en mi obra más psicológica, más intimista, pero eso no significa que mis personajes vivan en una burbuja. Mis personajes viven en un contexto social, viven en un lugar que no es tan importante, es decir, en esta novela no es importante que se trate de Madrid, pero sí es importante que sea una ciudad contemporánea, podemos llamarlo del primer mundo, del mundo occidental, de, bueno, no sé muy bien cómo definirlo, del mundo capitalista. Y es verdad que están, como estaban también en La invención del amor, en el contexto de una crisis, pero esa crisis no es solo la española. En España ha habido una crisis económica, pero esa crisis económica es una manifestación de una crisis global, de una crisis de modelo de sociedad, de modelo de Estado, el famoso estado del bienestar al que se supone que aspirábamos en las democracias occidentales parece estar de capa caída. Ahora estamos yendo hacia modelos mucho más cercanos al estadounidense, modelos mucho más cercanos al sálvese quien pueda, al del frío social, al de la falta de solidaridad, al del desmoronamiento de una serie de estructuras. Y todo esto afecta a los personajes. Nosotros somos los que somos porque vivimos en una determinada época. Si viviésemos en otra seríamos diferentes. Con lo cual, mis personajes nunca se escapan a ese contexto social, a ese contexto, podemos decir, también histórico. Sí, es decir, la intensidad de la vida de los personajes, de sus aventuras, de su devenir, tiene que ver con el contexto en el que viven. Y creo que eso es uno de los mayores logros de la obra en general de José Cosas. Creo que es uno de los rasgos que más le van a interesar, porque su literatura hace este viaje que a veces no vemos o que creemos que no es tan común o que pensamos que hay una división necesaria entre lo público y lo privado en la literatura, ¿no? Es decir, a veces pensamos que las novelas o la literatura en general es o intimista o relacionada con la realidad y hay una separación necesaria entre ello. En La seducción lo que podemos encontrar es que los sentimientos, la vida más profunda, más incluso espiritual, diría yo, de los personajes está profundamente arraigada con la circunstancia, ¿no? Hay un choque literalmente violento, o sea, creo que suceden muchas situaciones de violencia donde esa vida interna choca con la circunstancia en la que viven. Y otra cosa que me llama la atención y que tiene que ver precisamente con esto es que el interés, me parece, de José por contextualizar a los personajes en la realidad
y lo llamaríamos con un término muy general y un poco desagradable, que es como la responsabilidad social o el interés social de los escritores, va más allá en José del simple hecho de contextualizar la literatura en circunstancias reales. Hay rasgos que ustedes van a encontrar en La seducción que literalmente casi retan al lector. Es decir, es una literatura que no puede dejar, esto también es un lugar común, pero no es cierto en este caso, que es una literatura que no los va a dejar tranquilos, no los va a dejar sentirse cómodos, y algo que está siempre en tu literatura, y en este caso se nota mucho, es el reto al lector, ¿no? Es decir, la confrontación con el lector como una forma de sacudida. Sí, bueno, me alegro de que lo veas así, que en mis novelas lo privado y lo público no están tan separados. ¿Qué suena? No, es música de otro lado, pensaba que era el micro. Y bueno, no recuerdo quién dijo aquello de lo privado es público, ¿no? Me parece que es una frase que viene del movimiento feminista y que quería decir más o menos, bueno, que lo que sucede en los matrimonios tiene que ver también con la estructura, que los abusos sexuales tienen que ver también con un determinado concepto mucho más amplio que todas esas tragedias individuales, ¿no? Entonces yo antes de conocer esa frase siempre lo había interpretado así y por eso se entremezcla tanto en mi literatura. En cuanto a la responsabilidad social, yo no sé si los escritores tenemos más responsabilidad social que los demás artistas o los demás ciudadanos. Yo creo que uno tiene responsabilidad como ciudadano y no tiene necesariamente que ocuparse de ello en su literatura. Yo no creo que debiésemos exigir a Kafka que no escribiese sobre escarabajos y que escribiese sobre la opresión en su sociedad, aunque en mi opinión también habla sobre la opresión, pero bueno, esa es otra historia. Yo creo que lo que tiene que hacer un escritor es escribir lo mejor que pueda y aquello que le obsesiona y le interesa. Luego hay una serie de escritores que tienen esos intereses y esas obsesiones y aparecen en su obra, que es lo que me sucede a mí. Había un final de tu pregunta que se me ha olvidado. Sobre esto de retar en la novela sí. Al lector, ¿no? Eso es, entonces yo concibo la novela además como una especie de diálogo con el lector y con un diálogo conflictivo. Yo creo que lo que hace uno en una novela es sobre todo encontrar una serie de temas, de situaciones que al escritor le parecen interesantes y a mí lo que me parece interesante a menudo son las situaciones de tensión, las situaciones en las que podría estallar algo, las situaciones de amenaza. Y a menudo lo que hago en mi novela es presentarle al lector esa situación y decirle, bueno, ¿tú qué piensas? O llevarlo un poquito más lejos y decir, bueno, ¿y tú ahí qué papel desempeñas? Y desde Los Ángeles Feroces lo he llevado un poquito más lejos, que es que el narrador confronte directamente al lector. Entonces, en el personaje principal de La seducción, que además es narrador, es un escritor, decía, pero además es un escritor arrogante, es un escritor vanidoso, es un escritor bastante ruidoso, bueno, que ocuparía todo este escenario, que está convencido de que el resto de la humanidad son idiotas, y entonces se lo hace saber al lector, dirigiéndose directamente a él, ¿no? De una manera no siempre muy simpática y muy agradable. Algún lector me ha dicho, pero es que a mí me molesta que este tío me insulte. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es el personaje, no soy yo, por lo menos no solo, es también este individuo que está ahí cumpliendo su papel, que es al mismo tiempo el de hacer pensar al lector, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Y tú quién eres? Tú te engañas igual que me engaño yo, tú te escondes ahí detrás de tu máscara. Bueno, pues vamos a romperla un poco. Exacto, eso es muy interesante. Entren con un poquito de paciencia a la novela, aguanten 2 o 3 insultos, 2 o 3 mentadas de madre, como decimos en México, que el resultado será interesante. Y esta exploración, digamos, formal para tener ciertos efectos, está en tu trabajo, no solamente... ¿Quieres leer un...? Sí, quieres leer un fragmento, sí, ¿verdad? Para que se den cuenta un poco de lo que estoy hablando. El
personaje principal, el narrador, nada más empezar la novela, está hablando un poco de sí mismo y de la situación, ya muy enfadado desde el principio. Bueno, no les voy a contar por qué está tan enfadado, pero ya empieza la novela muy irritado y de pronto en una nota a pie de página, después de decir una palabra, una mentada de madre, dice: «Ah, lector, si no te gustan las palabrotas en la literatura, aún estás a tiempo de salir de aquí. Deja el libro en la estantería o, si tengo suerte, en la mesa de más vendidos. La sección de poesía está al fondo. La poesía está siempre al fondo. Allí encontrarás lo que buscas. No te necesito, no me necesitas. Yo ya no necesito a nadie y menos a ti. Supongo que debería alegrarme. Eso es, que te den a ti también». Bueno, ese es un poco el tono en el que el personaje trata a los lectores. Pobres de tus editores que cuando leyeron la novela por primera vez, y es una novela que yo no quería revelar eso, pero a la segunda página lo que hace, lo que nos dice el narrador de la novela, nos está corriendo de la novela literalmente en la segunda página, ¿no? Entonces hay que aguantar un poquito caña al principio y seguir aguantando caña porque es un narrador bastante antipático, la verdad, todo el tiempo cae muy gordo. Y te preguntaba hace ratito que este interés tuyo porque esos rasgos, llamémosle formales, que tengan ciertos efectos en los intereses de tu literatura, abarcan no solamente los rasgos meramente formales de la novela, sino de otros géneros. Es decir, escribes otros géneros e incluso estás en otras disciplinas del arte. Sí, es verdad que cultivo distintos géneros. De hecho, esta tarde estaré presentando otro libro, que es un libro de cuentos, Mundo Extraño. Bueno, y he publicado un poco de todo, en realidad, poesía, teatro, ensayo, libro de viajes, que tiene que ver no con un afán coleccionista, sino con una búsqueda. Yo creo que cada género te permite mirar la realidad de manera distinta. Tú no miras aquello de lo que vas a hablar igual si estás escribiendo poesía o si estás escribiendo novela. Entonces, si miras de manera distinta, ves otras cosas, con lo cual cambiar de género te permite, en mi opinión, ver más. Pero además te obliga a expresar aquello que ves de otra forma. Y al expresarlo de otra forma, también ves más. Con lo cual yo creo que cambiar de género es una manera de estar ampliando continuamente tus posibilidades de comprensión y tus posibilidades de expresión. Entonces eso me ha llevado a dar el paso siguiente, que es trascender incluso la literatura en sí misma, la literatura escrita, y subirme a un escenario y actuar, ser actor de mis propios personajes, de mis propias historias, convertirme yo en ellos sobre un escenario, porque también es una manera de ir un poco más allá, de expresar de otra manera, de entender a los personajes de otra manera. Claro, como se habrán dado cuenta, y eso lo podremos o lo podrán ustedes conocer en otro libro de José que se llama Escritores Delincuentes, que está publicado ya hace algún tiempo y en el que hace la exploración de la vida de ciertos escritores que fueron delincuentes o delincuentes que escribieron, y me parece que algo que caracterizaría mucho de lo de tu obra, a tu obra en general, perdón, es esta búsqueda en los márgenes, es decir, porque incluso en estos tiempos donde vivimos parece como parece que lo underground, que lo marginal parece que ya es lo del centro y que es lo general. La obra de José se va a lo verdaderamente marginal, ¿no? O sea, lo que verdaderamente es marginal no solamente en la sociedad, sino en nuestro concepto de la sociedad, es decir, y no hay nada más que la crueldad o el crimen que sea algo que está al borde o al límite en nuestras sociedades. Y así como haces esa exploración por todos los géneros para buscar conocer la realidad desde perspectivas diferentes, me parece que irte a los márgenes en los temas que toca te hace conocer esa realidad de una forma diferente. Es decir, no podríamos, o quizá podríamos decir que nadie concibe la realidad, los valores,
los conceptos que fundan nuestra civilización y nuestra sociedad occidental que las personas que están al margen de la ley y de estos conceptos que enarbolamos y en los que creemos aparentemente todos. ¿Siempre te has ido por ahí o te interesan esas cosas? Sí, yo es que recuerdo hace ya muchos años que leí una frase de un escritor, yo no recuerdo si era Chandler, bueno, da igual, de un escritor norteamericano, que decía: escribe solo sobre lo que conoces. Lo que pasa es que esa frase es brutal, porque uno sabe muy poco, ¿no? Yo pensaba, bueno, si escribo sobre lo que conozco, en realidad conozco tan poco que mi límite de actuación como escritor es tremendamente limitado. Entonces decidí que sí, que tenía razón, pero que se podía jugar con esa frase. Es decir, bien, yo no sé sobre este tema, entonces ahora no puedo escribir, lo que voy a hacer es aprender un montón sobre ese tema. Es decir, es como escribir literatura de viajes si te quedas solo en tu habitación. Bueno, aunque hubo un escritor francés que escribió un libro de viajes alrededor de su habitación, pero no es lo más habitual, ¿no? Entonces uno tiene que moverse, uno tiene que salir. Bueno, pues yo he intentado ir ampliando esa zona en la que yo más o menos sé algo, sobre la que puedo escribir, intentando llegar a esos márgenes que normalmente no son los que yo habitaría por mi origen de clase media, bueno, origen de clase obrera en realidad, pero bueno, que es una zona muy reducida también, con lo cual yo he ido intentando ampliar, como en los géneros, ampliar el territorio, no solo de mi literatura, sino de mi experiencia, porque yo creo que las dos cosas van muy unidas. Yo no separo de una manera muy tajante lo literario y lo vivido, la ficción y lo real, lo imaginado y lo experimentado. Yo creo que cualquier separación entre esas categorías tiene algo de artificial. Claro. Y regresando un poco a tu exploración en otros géneros, en otras disciplinas, y que también tiene que ver evidentemente con esto de la búsqueda y del conocimiento, porque esto quizá también es un poco común, pero siempre el proceso artístico, la creación artística también es una forma de conocimiento, ¿no? Es decir, es una forma de ir conociendo la realidad y no solamente de expresar algo como de manera muy simple a veces creemos. Las otras disciplinas, pensándolo desde los que nos interesan los libros, el cine, el teatro, ¿cómo han cambiado, cómo han formado al José Ovejero que escribe ahora? Bueno, yo creo que cualquier escritor de mi generación ha sido formado narrativamente por la literatura y el cine en primer lugar, y luego si eras aficionado por el teatro también, pero eso yo creo que solo ha tenido una influencia importante en unos pocos narradores. Pero el cine ha sido tan fundamental como lo leído, ¿no? Yo creo que las técnicas cinematográficas, incluso las técnicas de montaje, las posibilidades de montaje que hay en el cine han influido enormemente sobre las capacidades de montaje en el texto literario. Yo creo que la literatura cambió radicalmente después del cine, lo mismo que se influyeron la pintura y la fotografía. No es posible separar ya hoy, creo, una cosa de otra. Sigo pensando que en mi caso ha influido más la literatura como aprendizaje para mi expresión, porque el cine yo nunca me he metido en él artísticamente, bueno, hasta muy recientemente, pero que me he metido en un documental, que también es otra cosa. Pero de cualquier manera está claro que yo no trabajaría los personajes y sobre todo el montaje, la estructura de la novela, tal como lo hago, si no tuviese todo un aprendizaje cinematográfico.